Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Qué gusto arrancar esta tarde informativa y de opinión acá. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? El saludo también a toda la gente en sus casas que se va sumando después de un día largo, jornada laboral intensa, seguramente. Gracias por preferirse 9N. Asimismo, ya mirando un poco el fin de semana, también un fin de semana que va a marcar para muchísimos chicos el fin de las vacaciones, así que ya el lunes estaremos con el ritmo normal de la ciudad. Así que a disfrutar lo poco que les queda de vacaciones, pero bueno, ya en breve tenemos un fin de semana largo también, así que ya va a haber descanso de vuelta. Así es, señor. Bueno, queremos adentrarnos un poco en un caso que nos lleva hasta la zona de San Pedro, en la localidad de 25 de diciembre, ya desde hace varios días. Un hecho conmociona no solamente a toda una familia, a una comunidad entera, podríamos decir, Diego. Se trata de esta vivienda en donde se encuentran 3 niños de diversas edades. Ellos protegemos su identidad a través de estas imágenes, pero está generando mucha conmoción en el caso porque ya desde hace tiempo, hace unos días, ellos vienen presentando conductas bastante llamativas, presentan cuadros de vómitos en donde expulsan algunos objetos por la boca. Vinieron a consultar hasta el hospital de Acostañú, el hospital de niños de Acostañú hace unos días. Quedaron allí 2 días aproximadamente, si no recuerdo mal, internados. Y posterior a eso, los médicos dijeron que no encontraron nada. Los resultados, estudios que se les hizo a los 3 a nivel clínico, médico, no arrojaron resultados concluyentes. Pero es muy fuerte la imagen incluso que estamos mostrando de estos 3 niños. La comunidad entera se encuentra preocupada y algunos hablan de un caso de posesión, otros hablan de un posible trastorno por el que están pasando estos. Paulatinadamente fueron a consultar o les llevaron a consulta para ver si había un cuadro médico primero, antes que nada vinculado a algún tema de salud, por supuesto, en primer lugar. Así es, y queremos hablar un poco de este tema en general, no en particular del caso de San Pedro, pero sí usando de ejemplo, de muestra, por así decir, para arrancar un poco acerca de este tipo de cuestiones que muchas veces la gente intenta encontrar una explicación más que nada lógica, inédita, científica por sobre todo, lejos en sí de lo espiritual. Sin embargo, hay otras personas que también optan por ese tipo de respuestas. Asimismo, para las iglesias o para algunas iglesias por lo menos existe lo que le llaman, ¿verdad?, que una persona esté poseída, como se dice habitualmente, pero para la ciencia la respuesta es otra y nosotros vamos a escuchar un poco de las 2 campanas. Así es, queremos saludar a nuestro invitado que nos acompaña aquí en piso. Él es José Tomás Martínez, es ex coordinador nacional de la Renovación Carismática. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Nos puede contar primeramente un poco más de su trayectoria, señor José? Yo estoy acá por cara dura. Soy laico, no soy sacerdote, pero en la década del 90, cuando no había casi exorcistas en Paraguay, hubieron casos llamativos y cuando esos 2 sacerdotes católicos, el padre Vicente Bogado, que fue por muchos años el asesor de la Renovación Carismática, y el padre Leonardo Terzagli de la Piedad, es un italiano, que eran los únicos que rezaban por jóvenes que tenían este tipo de manifestaciones raras. Y por supuesto, ellos necesitaban un equipo, formar laicos que pudieran ayudarles. Y fue el tiempo en que yo empecé a entrar en contacto con chicos que iban al satanismo, por ejemplo. ¿En los 90 fue esto? Sí, a finales del 90, cuando el satanismo estaba en su apogeo, estaba de moda la ouija, los pinceles. Incluso un año la policía llegó a reportar casi 120 casos de suicidios por culpa del ocultismo. Entonces había una estadística, habían hechos concretos y por supuesto eso también me llevó a tener mayor conocimiento teórico y empírico. Hace 28 años que asisto a esta clase de jóvenes. Pero para la iglesia existe lo que se llama la posesión, ¿verdad? ¿O no? Sí, eso tiene su fundamentación bíblica. Jesús realizaba exorcismos. Hasta el siglo IV, según Tertuliano, un escritor eclesiástico, cualquier laico podía hacer un exorcismo. O sea, yo como laico, yo soy padre de familia, yo soy solamente bautizado, podría hacer un exorcismo. Luego la iglesia fue llevando un ritual que, gracias al Papa Pablo V, en el año 1614, se empezó a instituir el ritual de exorcismo.
a través del ritual romano. ¿Por qué dijo sacerdotes exorcistas? Porque es como otra vez, digamos, una, no sé si decir especialidad. Exacto, sí. El Código de Derecho Canónico en el año, en el número 1172, habla de que en ciertos casos se tiene que realizar exorcismo cuando después de discernir se ve que hay una acción demoníaca extraordinaria. Y hoy día debe haber más de 1000 exorcistas en la Iglesia Católica. Un tiempo había muy pocos exorcistas, pero desde hace un año atrás, por la necesidad, Roma empezó a dar cursos. Yo estuve en el año 2018 con la pastoral de exorcismo que se instituyó en tiempo de Monseñor Edmundo Valenzuela. Y fuimos un grupo de laicos y sacerdotes para instruirnos y atender a la gente que viene con situaciones que uno no sabe qué es. Pero para eso es importante el conocimiento y ayudar a la gente, porque como el caso de este que estamos viendo, uno no sabe si realmente es un problema psicológico, neurológico o si es un problema espiritual. Y hay que buscar cómo ayudar a esta gente, porque... ¿Qué es el exorcismo? ¿Es una ceremonia, es un rezo, es una oración? Es una liturgia práctica. Está dentro de la categoría de los sacramentales. Por eso el Código de Derecho Canónico dice que solamente pueden realizar los obispos, que son todos exorcistas, naturalmente, y ellos pueden designar exorcistas, gente probada espiritualmente. Tiene que ser una persona con mucha preparación espiritual y también doctrinal, y son nombrados de manera particular y expresa por los obispos, y se dedican justamente a hacer este tipo de discernimiento para luego realizar un exorcismo, o si es un caso que atañe al campo psicológico o psiquiátrico, le llevan. ¿Y cuál es la explicación de la posesión? ¿Por qué se da? Bueno, es un misterio, porque en la Biblia misma aparecen los endemoniados, hay varios capítulos de la Biblia. Luego Jesucristo incluso fue un día cuestionado por los judíos cuando le dicen: estás expulsando los demonios con la ayuda de Belcebú. Y él se defiende diciendo de que, bueno, si ustedes están viendo esto es porque ya el dedo de Dios está presente. ¿Cómo Belcebú va a expulsar a gente de su equipo, por decirlo así? Belcebú es un nombre del diablo, digamos. Exacto, sí. Uno de los nombres que aparece en la Biblia como diablo, sinónimo de demonios, a pesar de que algunos dicen que hay una pequeña diferencia entre diablos y demonios. Lucifer, Belcebú. Exacto, son varios nombres que se dan. Pero también sabemos que la Biblia nos enseña que hay nombres que se atribuyen a los demonios porque son muchos, y hay también una jerarquía como la angélica, porque la naturaleza demoníaca, según la doctrina católica, es angélica. O sea, ellos fueron creados primeramente buenos, como ángeles, y luego se apartaron de Dios por la soberbia, por el orgullo. El ángel del mal que dice, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, para nosotros es un hecho real porque Jesús cuenta de eso y la Iglesia tomó muy en serio. Ahora, es importante explicar que en toda la historia de la Iglesia hay muy pocos casos de posesión demoníaca. Pocos. ¿Y cómo se sabe cuándo es y cuándo no es? Gracias al discernimiento. Y el discernimiento requiere mucho conocimiento teórico, doctrinal y por sobre todas las cosas de mucha oración. Eso ayuda a discernir, y también hay algunos fenómenos que te dicen de que hay algo que no está dentro del campo de la ciencia. Por ejemplo, la xenoglosia. ¿Qué es eso? Hablar en lenguas extranjeras. Hubo un caso muy conocido, los niños de Ilfurt, en Alsacia. Hablo del año 1865, pero un caso muy llamativo en que dos niños, Teobaldo y José Brunner, hablaban 4 idiomas y 3 dialectos perfectamente, sin haber estudiado. Conocían cosas ocultas, cosas que ocurrieron 100 años atrás. ¿Cómo podían saber ellos? Llegaron a levitar. Bueno, todo eso te está diciendo que no entra dentro del campo psicológico ni psiquiátrico. Pero son pocos los casos reales. Son los casos. Ahora, lo que enseña la Iglesia, y especialmente a través de la AIE, que es la Asociación Internacional de Exorcistas, es que
hay una acción ordinaria que es la tentación, que todos recibimos, una tentación a través de la mente, y una acción extraordinaria que no se reduce solamente a los casos de posesión demoníaca, sino también puede haber una vejación demoníaca y una obsesión. ¿Y la Iglesia Católica registra en Paraguay casos reales, digamos? Sí, yo estuve 7 años como miembro del Consejo de la Pastoral de Exorcismo. Hoy día se cambió el nombre, yo ya no pertenezco, hoy día le llaman Pastoral del Acompañamiento. Y se hace bastante serio el tema, se registran los datos de la persona, se trata de que si hubo ya un antecedente psicológico que se presente con todos los exámenes, los diagnósticos que tuvieron, si fueron al psiquiatra. Entonces, se registra la ficha y eso ayuda mucho a discernir. Y se recurre siempre como paso previo a ese que estaba diciendo, el tema psiquiátrico, psicológico. Hay algunos que van directamente a la iglesia, pero lo importante es entender que el pueblo no sabe mucho de estas cosas. Entonces, ante cualquier cosita te dicen, está poseído. Entonces, por eso... Y el payé es una forma de eso, ¿no? El payé está dentro de la categoría de los maleficios, que es muy común en nuestro país y en varios países de Latinoamérica. Existe porque uno puede ver objetivamente que se le hizo un trabajito, claro, un gualicho, como dicen en la Patagonia o en algunos lugares de la Argentina. Ahora, si tiene efecto o no en lo espiritual, es otra cosa. Ahí ya queda dentro del campo del discernimiento, porque no todo aquel que te desea un mal puede llegar a afectarte. ¿Y esos libros que son? Antes de son de mi autoría. No vine a hacer propaganda porque pero están totalmente agotados. Pero muy interesante igual. Están totalmente agotados. Uno, el primero, que se llama El Poder de Dios sobre Satanás. Justamente yo cuento mi experiencia con estos chicos del satanismo, porque a mí me llamaba la atención, parecía algo de Hollywood, cuando un chico de 18 años me decía que llegó a hacer pacto con el diablo, que se cortó la sangre, que le entregó su alma al diablo, que hacían misas negras. O sea, conocían bien cómo se hacía todo ese ritual, porque según la policía, porque nosotros empezamos a trabajar mucho con la policía, había un ciudadano francés que vino, se instaló, y este hombre conocía muy bien cómo se hacían los ritos satánicos. Y él llegó a tener muchos adeptos. Entonces, muchos chicos se fueron incluso al cementerio, profanaron tumbas, algunos decían que se les daba licores. Había siempre una mezcla de drogas con lo espiritual, entre comillas. La adoración a Satanás venía mezclado con las drogas, claro, y yo creo que allí también es importante discernir si no usaban alucinógenos, si realmente esa persona que está hablando contigo es una persona normal. Claro. Por eso es que la iglesia siempre fue muy prudente en esto. Sí. De ninguna manera se lleva a un exorcismo, y de hecho el ritual del exorcismo exige al exorcista que averigüe bien, que investigue, y cuando tiene una certeza moral, allí empieza a hacer un exorcismo. Claro. Si no llega a esa certeza moral, no es aconsejable hacer un exorcismo. Ahora, ¿por qué yo estoy acá? Nosotros los laicos, especialmente la Renovación Carismática, cuando no existían exorcistas prácticamente, lo que hacíamos era una sencilla oración de liberación. Una oración que nace del corazón, inspirado por el Espíritu Santo. Y hemos visto que tiene una eficacia tremenda. Estos chicos que no podían acercarse a la iglesia, huían de lo sagrado, empezaron a volver al seno de la iglesia. Y es ahí donde nosotros decimos que lo más importante es ver los frutos. Yo estuve, por ejemplo, en Alberdi, cuando, no sé si ustedes se acuerdan, unos años atrás, cuando se dijo que todo un colegio estaba afectado por el satanismo o por el diablo. Fuimos a ver y al final encontramos que era un problema psicológico. En San Pedro también ya fui hace un par de años con unos hermanos de la Renovación. La misma cosa, era histeria colectiva. Histeria colectiva. Entonces, lo importante, ¿qué podemos hacer nosotros desde la iglesia? Darle fe a esa gente, darle esperanza, hablarle de Dios, porque el gran problema es cuando ocurren estos casos, cuando una persona está manifestándose y los hermanitos ven, y el miedo puede llegar a perturbarla. Exacto. Porque hay que aclarar,
la posesión demoníaca no es contagiosa. O sea, no porque uno asiste a un acto de exorcismo, el demonio se me contagia. No es contagioso, eso no digo yo. Es una yo. liturgia que tienen como hace la oración, digamos. Exacto, sí. Es todo un ritual, se empieza con una letanía a los santos. Tengo que aclarar que ningún laico tiene autorización para hacer un exorcismo. Pero los laicos estamos así, siempre colaborando con los sacerdotes para sostenerles, porque cuando hay mucha fuerza, chicos de 17 y 18 años con 50 kilos, tienen apenas 5 o 6 personas le podemos sostener. Entonces el exorcista difícilmente puede trabajar solo. Entiendo. Lo importante también es darle ese soporte, ¿verdad? Objetivo, por sobre todo, fuera de cualquier tipo de fanatismo, y es eso un poco lo que hacen también. Queremos saludar al doctor que nos acompaña también vía Zoom. Está el doctor Agustín Barúa Cafarena, él es psiquiatra. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, un saludo aquí escuchando. No viéndoles porque no les veo, pero les escucho. Sí. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, doctor, usted participó hace algunos años de situaciones similares en donde estaban involucrados jóvenes, comunidades enteras o grupos grandes de jóvenes, ¿no? No, no participé. ¿No? Mi relación con el tema no tiene que ver con situaciones específicas del perfil de esto. Yo creo que la invitación, yo quiero hacer una precisión, es un poco por mi formación. Yo soy psiquiatra comunitario y antropólogo, ¿no? Okay. Y desde esa perspectiva quería aportarles algunas reflexiones, si les parece. Sí, claro, por supuesto. Adelante. Dale. La psiquiatría comunitaria no está tan preocupada por los diagnósticos como la psiquiatría clínica, sino tiene un acercamiento que tiene por lo menos 5 hincapiés que yo les quiero mencionar. El primero es la cuestión cultural, ¿no? La cultura tiene mucho que ver con la significación. ¿Qué le significa a la gente lo que está pasando, no? Y eso implica poder validar que la gente tiene un relato legítimo, ¿no? Sí. A veces la psiquiatría clínica quiere apabullar llenando de diagnósticos y solamente como queriendo colocar que eso es lo válido, ¿no? Ese es un primer paso importante, ¿no? Una mirada más culturalista. Otro componente importante que quiero compartirles es la idea de complejidad, ¿no? Este tipo de situaciones, desde la mirada de la psiquiatría comunitaria y la antropología, no se aborda de manera unidimensional, ¿no? No es solamente, por ejemplo, territorio de la medicina, sino que necesita una mirada compleja, complementaria, ¿no? Entonces aporta una mirada espiritualista, aporta una mirada cultural local, aporta una mirada de la vecindad. O sea, lo que se intenta más que nada es la construcción de una comprensión de lo que pasa, integrando las diferentes perspectivas, ¿no? Un tercer elemento es la territorialidad, ¿no? Hay que estar ahí. O sea, difícilmente un psiquiatra de Asunción puede especular lo que pasa a tantos kilómetros sin transitar ese espacio, sin acercarse, sin localizarse, sin situarse, ¿no? Un cuarto elemento importante me parece que para mí es la dimensión política de estos procesos, ¿no? Primero que son personas menores de edad, son jóvenes y somos una sociedad fuertemente adultocéntrica. ¿Qué quiero decir con adultocéntrico? Es un poco siempre la descalificación de las posturas jóvenes porque son inmaduros supuestamente, porque no saben. Entonces siempre que hay una dimensión juvenil hay que tomar con muchas pinzas si estamos en condiciones de escucharles respetuosamente, ¿no? Porque si no, fácilmente los jóvenes son chivos expiatorios de problemas sociales complejos. Y la otra dimensión política que me parece importante es, cuando yo miraba los videos, que es el único acercamiento que tuve, decía yo, ¿cómo estarán los derechos de esta familia, no? Vivienda, alimentación, educación, transporte, recreación, cobertura de salud, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros decimos mucho, no hay salud mental sin salud, y no hay salud sin derechos. Y el último elemento que quiero compartirles para tener una mirada general es la idea de lo comunitario. O sea, lo comunitario para nosotros no tiene que ver con lo vecinal, tiene que ver con un modo de relacionamiento donde vos me importás y yo te importo. Entonces, siempre que hacemos abordaje de este tipo de cuestiones que suceden en un territorio dado, intentamos potenciar dos cuestiones, las lógicas de cuidado y las lógicas de reconocimiento, ¿no? A veces pensamos que solamente el profesional es el capaz de cuidar y te cuida tu vecina, tu mascota, tu grupo religioso, tu equipo de pádel. Y el reconocimiento es poder generar condiciones para escuchar un relato que a lo mejor no coincide con el que uno espera, ¿no? O sea, reconocer una legitimidad de las voces locales. Esto un poco tiene que ver con lo comunitario. Entonces, estos 5 componentes hacen un acercamiento más respetuoso, más pausado. No tanto esto que a veces pasa en la medicina, que es como un paroxismo de diagnósticos diferenciales.
será tal diagnóstico, será todo otro diagnóstico, sino es construir con la gente desde lo local el nombre de lo que le pasa y obviamente qué vamos a hacer con eso. Es un poco lo que quería resumirles. Claro. Ahora, cuando hablamos de algún problema a nivel psiquiátrico, dejando completamente, por eso decíamos al inicio, no queremos hablar del caso en sí, de lo que ocurre en San Pedro, sino usarlo, no sé si está bien aplicado el término, pero apenas como un ejemplo, como una muestra. ¿Cuál es el proceder correcto cuando vemos alteraciones en el comportamiento de un niño, niña? Y no solamente el comportamiento, la actitud, sino también estamos viendo cuestiones físicas, ya vómitos, expulsión de algún tipo de elemento más duro al momento de ver que este niño está presentando esos vómitos, doctor. Yo creo que algo se habrá hecho yo no sabía esto que comentaron hace un ratito, de que ya fueron evaluados en un hospital. Sí. Hay protocolos pediátricos de evaluación en general que tienen que ver un poco con el examen físico de la criatura, tiene que ver con una observación del contexto familiar, tiene que ver con un examen laboratorial de rutina, quizás con algunos estudios por imágenes también protocolares. Sí. Pero hay que tener también en cuenta otra cosa, ¿no? A mí me gusta mucho citar, hubo un psicoanalista argentino, Ricardo Rodulfo, que decía: nada es psíquico, nada es corporal. Lo psíquico es corporal. O sea, nosotros a veces tenemos como disociado, y eso la medicina contemporánea tiene muchos problemas con eso, y es la que propone esa perspectiva de separar mente y cuerpo. Y en realidad están integrados, ¿no? Claro. O sea, nosotros no podemos pensar, pónganle algo así, uña encarnada. La uña encarnada, hay que te la pisen y vas a ver lo mental que es la uña encarnada, ¿no? Sí. Entonces, eso está profundamente entremezclado. Entonces, no hay como una disociación. El problema es que nosotros, muchas veces, y creo que la medicina contemporánea tiene muchos problemas con eso, es que subestima, minimiza la parte mental, ¿verdad? Entonces, esto definitivamente pide un abordaje integral, pero no solamente mente-cuerpo, ¿no? Ponerle medicina, psicología. Sí. Pide la cultura, pide la política, pide la economía, pide la institución, o sea, es interesante pensar estas cuestiones porque a veces nos quedamos un poco en el morbo de la situación, Claro. de si vomitó tal cosa, pero lo que se ve un poco si uno mira más a fondo es de qué vida de derechos vienen estas personas, ¿no? Porque a veces traspasamos millones de barreras de Asunción, llegamos a una compañía, a una comunidad rural, y esa foto muestra algo que profundamente se va a olvidar después. Yo hace poquito tuve creo que fue el año pasado, ¿no? En una comunidad de Colonia Independencia. Después de la situación, ustedes recordarán en que un estudiante adolescente mata a una directora de colegio en aula. Bueno, llegar a esa comunidad y evaluar esa comunidad significó no solamente qué pasó en el aula en ese momento y con ese estudiante, fue mirar toda la comunidad, su historicidad y su futuro hacia dónde va, ¿no? Y salen muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que tiene mucho valor lo que ustedes hacen también, si pueden remarcar los territorios del olvido nacional, ¿no? Que están absolutamente desposeídos de derechos y absolutamente invisibilizados, que tiene para mí mucho valor lo que están haciendo. Doctor, cuando se habla de un caso en concreto, usted decía al comienzo no entrar mucho en el tema de diagnóstico, según lo que entendí, pero cuando se aborda una situación así como el caso de un colegio que usted mencionaba, donde son varias personas, ¿cómo se encara desde el punto de vista de la ciencia médica? Te voy a contar esa experiencia puntual también, ¿no? Ya que la mencioné, que creo que se puede extrapolar en alguna medida, ¿no? ¿Saben qué hicimos con esta experiencia de este homicidio de la directora? Hicimos reuniones con docentes del colegio, del único colegio de esa compañía, trabajamos cómo estaban, fuimos al aula colectivamente, el aula ya iba a ser nombrada como un santuario, como una biblioteca, con el nombre de la directora. Nosotros le dijimos, entremos a sentir qué pasa adentro. El grupo docente dijo miedo, culpa y rabia. Y dijimos, esas son las emociones que tenemos que trabajar sobre qué se va a hacer con esa aula que quedó desde la muerte de la directora clausurada. Trabajamos con estudiantes, a ver cómo estaban ellos con su proceso, y trabajamos con la comunidad toda. Una actividad plenaria, asambleísta, donde estuvo el viudo y la hija huérfana de madre en esa asamblea, ¿no? O sea, lo que se hace es generar espacios de conversación, de diálogo, de escucha, de elaboración emocional, y de ahí en más intentar comprender qué pasó para poder ver qué hacer. Estas son cosas que tienen mucho valor en nuestra sociedad, donde nos cuesta muchísimo hacer pausas para conversar grupalmente, para analizar, para tener diferencias, para resolver la diferencia hasta donde se pueda. Cuestiones que para nosotros, de una mirada de la salud mental comunitaria, son imprescindibles, ¿no? Este esquema
creo que de alguna manera da la idea de que podríamos ser también en situaciones similares. Claro. Qué interesante, porque muchas veces la ciencia es como que cuando se mencionan temas vinculados a la fe, es casi como una situación de desprecio, ¿verdad? Y es muy interesante lo que dice el doctor, porque también hay que respetar la comunidad, las creencias que forman parte, como usted decía, de cada persona, también de la salud de cada persona. Quiero remarcar eso que decís, ¿no? Bueno, yo vengo un poco de la antropología, lo cual ha teñido muchísimo mi medicina y mi psiquiatría. Y la antropología contemporánea, su misión es cuidar las diferencias humanas. Si viene alguien y me dice soy testigo de Jehová, si viene alguien que me dice que soy marxista-leninista, si viene alguien que me dice soy motochorro, si viene alguien que me dice que soy diputado cartista, o sea, las identidades hacen a historias, a modos de comprensión del mundo y a conflictividades, todas. Y todas tienen una legitimidad. Entonces, yo creo que ese es un gran ejercicio creo que yo vivo en Asunción y cada vez más, no sé cómo ustedes sienten, que también supongo que viven por aquí, Sí. cada vez más somos una sociedad asuncena más prejuiciosa, más desconfiada, más encerrada y más enojada. Y eso es un clima social, emocional muy complicado para la convivencia y para el futuro, sobre todo, no solamente por lo que pasa en sí, sino porque como vida en común necesitamos resolver también en común cosas. ¿Y cómo vamos a resolver los problemas en común si estamos cada vez más atrincherados en nuestros plits, nuestras cámaras, nuestros portones automáticos y nuestros encierros? Totalmente. Doctor, queremos hacer una breve pausa y a la vuelta retomar un poco la conversación. Tenemos todavía algunas consultas más, así que le pedimos que aguarde un momentito, por favor, allí, aquí al señor José también, porque tenemos que ir a un corte de Diego. Breve pausa y ya volvemos enseguida. 19:39, estamos hablando en esta tarde-noche de un tema que nos parece muy interesante porque tiene muchos aspectos, ¿verdad? Sí. Hay o no hay posesión, hay gente que no cree, por supuesto se respetan todas las posturas y demás, pero qué bueno escuchar cuando hay gente que habla desde la ciencia, por decirlo de alguna manera, sí, desde la academia, respetando, ¿verdad?, lo que puede ser una expresión o lo que puede ser para una gente una verdad. Claro. Es lo que nos decía el doctor Agustín Barúa Cafarena, que nos sigue acompañando ahí también vía Zoom. Yo le quería preguntar, antes de seguir hablando aquí con el señor José, que también nos acompaña en piso, ¿el estrés postraumático puede llegar a generar y a presentar también cuadros similares, doctor? Bueno, ahí me estás invitando al juego que yo no quiero entrar, que es el de los diagnósticos psiquiátricos. Sí. Si vos me permitís una precisión previa, te voy a responder un poco intuitivamente, pero el problema con los diagnósticos psiquiátricos es que son categorías universales que a veces atropellan la particularidad de cada persona, ¿no? Okay. Yo trabajé mucho tiempo haciendo psiquiatría bañadense en los Bañados Asunción y la gente ya no dice que está triste, dice arecó depresión. O sea, hablan como psiquiatras. Entonces, la psiquiatría tenemos como un efecto de teñir todo el relato que la gente hace e imponer nuestra forma de nombrar las cosas, ¿no? Sí. Dicho eso y hablando de la particularidad y como no estamos hablando de nadie en particular, sí, tiene muchas cosas que ver en el sentido de que uno puede tener una experiencia que le resultó de alguna manera intolerable, no pudo procesarla y tiene manifestaciones posteriores, ¿no? Hay muchas cuestiones que podrían dar como el tamaño de las manifestaciones que se tienen. Sí. Pero como digo, ¿no? El desafío es acercarnos, reivindicar la escucha, reivindicar que vamos a construir esto colectivamente, la comprensión y la respuesta, y desde ahí abordar, ¿no? Claro. ¿Y los cuadros? Sí, adelante. Uno haría, no, una frase más, no, porque claro, una de las cosas que uno interrogaría estando ahí haciendo todo este tipo de acercamiento respetuoso que estamos diciendo, sí, sería, ¿tuvo alguna experiencia significativa que marcó un antes y un después en la vida de esta criatura o en la vida del entorno de esta criatura? Sin duda que esa sería una pregunta. ¿Y el comportamiento de una persona puede llegar a influenciar, como decíamos aquí con el señor que nos acompaña también, de una comunidad que trabaja, de laicos que trabajan con este tipo de casos? Muchas veces se puede deber también a cuadros de histeria colectiva. Eso puede ocurrir también, doctor, eventualmente. Y es la misma salvedad que te voy a decir. Sí. De nuevo, los nombres psiquiátricos para la comprensión de todo. Sí. A mí un poco, nosotros en general, no quiero hablar de Paraguay, porque uno a veces vive en Asunción y cree que dice Paraguay y piensa en Asunción nomás, ¿no? Pero creo que hay muchos imaginarios que tiñen nuestra perspectiva de las cosas, ¿no? O sea, vos decís Payé, súper existe como realidad para la gente. Decís... Sí. Cristianismo y sus diferentes denominaciones súper existe para la gente, ¿no? Entonces, y agregarle a eso la globalización y todos los imaginarios que vienen transfrontera y se cuelan, permean, tiñen, se mezclan. Entonces,
necesitamos particularmente en la contemporaneidad tener una mirada amplia porque se ha ampliado muchísimo. Yo soy investigador de la Universidad Nacional de Pilar, en Ñembucú. Y ahí una vez me tocó estar en una comunidad muy chiquita, General Díaz del departamento, y conocí a un adolescente que en un momento dado me comentó, dijo, a mí me gusta la música indie vietnamita. Primero que yo pensé que indie quería decir indígena, y en realidad era una palabra en inglés que quiere decir más cortito, independiente. Sí. Y yo no sabía nada de Vietnam, aparte de Ho Chi Minh y la lucha con los yanquis ahí, no sabía nada de ese mundo, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo este adolescente de esta comunidad tan chiquita, de un departamento así tan periférico de Paraguay, maneja eso? Bueno, ese es el Paraguay contemporáneo. Claro. Mezclado, complejo, polinformado, en transición. Y nosotros decimos que las transiciones son particularmente peligrosas porque lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Entonces estamos en un giro cultural importante. Doctor, así como usted decía que no se puede separar lo que podría ser, no sé si decir lo espiritual, lo moral de lo corporal, el tema de la fe y de la ciencia en este tipo de situaciones, ¿se pueden separar o tampoco? Yo creo que a veces, yo voy a hablar un poco de mi campo, yo vengo un poco más del campo de la medicina psiquiátrica y de la academia, y ahí generalmente tenemos, nuestro problema es nuestra pretensión de superioridad, ¿no? Y eso es un problema en el sentido de que para poder conversar uno necesita validar el relato del que piensa distinto. Si yo me paro en un lugar de superioridad de mi pensamiento y por ende de mí, abro una disputa que quizás no era necesario abrir, ¿no? Quizás no estaba previamente. Sin embargo, si yo digo, bueno, tengo esta posición, no pretendo que vos pienses como yo, contame la tuya, puedo aprender de vos, quizás podamos trabajar juntos de manera complementaria, no juntos de manera jerarquizante. Eso es algo que me parece que es demasiado importante, no solo para la frontera ciencia-religión, para la frontera de las convivencias humanas, ¿no? Creo que a veces se nos escapa que yo puedo pretender el bien de alguien, pero que yo busque el bien de alguien no me vuelve superior. A veces se mete dentro de esas pretensiones bien intencionadas una lógica de superioridad que complica la intención, ¿no? Yo siempre traigo el ejemplo de que para mí es icónico Adolf Hitler, ¿no? Porque Hitler era un personaje histórico que tenía fuertes intenciones de hacer lo mejor para el pueblo alemán. Solamente que su nivel de pretensión de superioridad era gigantesco y alcanzó niveles de crueldad muy grandes, pero por eso no basta con tener buenas intenciones. Hay que poder también escuchar con humildad y aprender del diferente. Totalmente. Señor José, ustedes cuando hacen los trabajos o van a comunidades también van acompañados de profesionales psicólogos, psiquiatras. Bueno, de hecho, la iglesia y especialmente los exorcistas tienen un equipo multidisciplinar. Por ejemplo, la pastoral de exorcismo acá en la arquidiócesis tenía un psicólogo y un psiquiatra que ayudan para discernir cada caso. Entonces, la Iglesia Católica nunca dejó de apreciar lo que la ciencia puede aportar. Y a mí me parece algo muy importante lo que decía el psiquiatra, de que hay que ir a tal lugar donde hay ese problema, donde se ven ciertos fenómenos. Uno no puede ser adivino. Los exorcistas no son magos. Tienen que ir y aportar su experiencia humana, más pedir la gracia de Dios. Porque recuerdo bien que un par de años cuando ocurrió el caso de Alberdi, me invitaron para un debate televisivo, estaba un psiquiatra, un pastor protestante y yo. Le preguntaron al psiquiatra qué era eso, porque le mostraron también lo que ocurría en Alberdi. Y el psiquiatra dijo, eso es una histeria colectiva. Y cuando le preguntaron al pastor, el pastor dijo, no, eso es una posesión demoníaca. Y cuando me preguntaban a mí, dije, ¿cómo quieren que yo sepa? Claro, Está a 136 kilómetros de acá aproximadamente. Es una falta de seriedad. Hay que irse, como decía el psiquiatra, involucrarse, porque hay muchos factores que te están diciendo de qué se trata. Claro. Entonces, yo creo que siempre la Iglesia Católica por lo menos no desdeñó la utilidad de la ciencia. Al contrario, hoy día hay, por ejemplo, en Argentina hay un grupo que se dedica a ayudar a gente que estuvo involucrada en el ocultismo, y el sacerdote exorcista tiene un colaborador que es un psiquiatra y que ya tiene varios años de experiencia en el campo espiritual. Por eso yo admiro la postura de este profesional que no rechaza a priori alguien que piensa diferente a él, porque en verdad mostrar
mostrar un fanatismo incluso por la ciencia te lleva a un cientificismo, no a un estudio serio de lo que es la ciencia. Y en cuanto a lo que pueden ser las conductas o reacciones, uno se puede, digamos, doctor, llegar a sugestionar a tal punto de reaccionar de cierta manera o de tener después actitudes que ya son incontrolables para una persona. Bueno, primero quiero aclarar que no soy doctor, soy licenciado en ciencias políticas. Y por el misterio de Dios y lo espiritual, hace 28 años que trabajo en la iglesia, una de las chicas me decía cada rato padre. Le digo, yo soy padre de familia, no soy sacerdote, pero por la gracia de Dios he tenido muchas experiencias y sí, el comportamiento te dice mucho. Los fenómenos que uno está viendo te están diciendo algo, te están guiando hacia dónde ir, qué hago. Porque el caso de Alberdi fue algo muy emblemático, porque ya varios alumnos tenían la misma reacción que el compañerito que tuvo el primer fenómeno. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de fe, inculcarle que si se confía en Dios no tiene que haber miedo, eso se fue apaciguando y al día siguiente ya todo estaba bien. Hicimos una oración y es ahí donde coincido plenamente con el doctor que hay que ver qué ocurre en la comunidad. Acá también es importante mencionar lo que él decía, la situación sociopolítica. San Pedro es uno de los departamentos más pobres del país. ¿Y en qué condiciones están viviendo? ¿Qué es lo que están viendo? Yo escuché algo de que ellos mencionaban, por ejemplo, mala visión, que la pora le hablaba, o el pombero, algo así. Entonces acá hay algo cultural que uno tiene que ir a involucrarse. ¿Quién le metió en la cabeza a estos chicos? De repente puede haber alguien que les metió mucho miedo a la noche y bueno, la hermana se manifestó hace un mes y los hermanitos después. Claro. Entonces hay muchos factores y yo creo que es fabuloso hablar con un profesional como el doctor Barúa, Barúa es el apellido, que no se limita al diagnóstico como él decía. Claro. Queremos, para hacer un cierre también con el doctor Barúa, algunas apreciaciones más que quiera hacer, doctor, sobre la consulta que hacía aquí Diego. Voy a tratar en realidad todo está tan entretejido que creo que por lo menos de coteo voy a pegarle a la pregunta que hacía, ¿no? Primera cosa, yo creo que cada vez más somos una sociedad más aterrorizada para hablar frontalmente. O sea, todo lo que sucedió en el Parlamento ahora, las escuchas, la pérdida de legitimidad de las instituciones de los tres poderes que tendrían que organizarnos como esta pretensión de república que tenemos, hace que quedemos como, ¿a quién le cuento? ¿Quién me escucha? ¿Quién hace lo que dice que hace? Entonces, eso es un gran problema de salud mental colectiva que estamos teniendo, ¿no? Entonces, con ese trasfondo, yo creo que nosotros cada vez más vamos a tener síntomas, entre comillas, de salud mental. Pero creo que tiene que ver mucho más con los contextos donde se produce la salud mental. Es un elemento que creo que es importante tener en cuenta, ¿no? Yo creo que esto va a sumar y seguir. Lo otro es, el malestar siempre encuentra por dónde salir. Si yo no digo, me siento mal, si yo no lloro, si yo no pido ayuda, voy a subir de peso, voy a tener presión alta, voy a ser argel, o sea, malhumorado crónicamente, voy a ser celoso, voy a tener accidente de tránsito, me voy a pelear con la gente, voy a tener diabetes, o sea, entonces el malestar emocional siempre, porque nosotros necesitamos muchísimo trabajar el tema de la salud emocional. Quiero poner un ejemplo de otro campo de la salud mental, pero ya que estamos, aprovecho, ¿no? ¿Qué es lo que uno encuentra en todos los colegios de la República cuando entra un cartel que dice diga no a las drogas? No dice te escucho, te da una orden y te hace una prohibición. Eso es nefasto, porque necesitamos justamente más que prohibir y censurar, generar espacios de escucha no enjuiciante para que la gente pueda sacar lo que siente, tener menos vergüenza, tener menos culpa y permitirse pedir ayuda. Y lo último que quería decir que me parece importante, no sé qué tiempo tenemos, quiero contar una experiencia, una investigación que hicimos en Humaitá, un poquito antes de la pandemia. Hubo una crisis suicida en el único colegio de Humaitá, en Bucú. 5 estudiantes intentaron suicidarse del aula, 2 se mataron de los 5. Enseguida aparecen las hipótesis más satanizantes y nos dijimos, vamos a escuchar más que cerrar y clausurar qué pasó, vamos a escucharle a esta criatura a ver qué tienen, y generamos un proceso de 9 meses
de conversaciones intergeneracionales entre sobrevivientes, adolescentes, estudiantes y sus familiares y docentes de personas adultas, ¿no? Las dos reivindicaciones que surgieron, que para mí realmente marcan un antes y un después, y pueden parecer obviedades, pero fíjense lo que reivindicaron el grupo de adolescentes. Dijeron, uno, queremos una escucha sensible. ¿Y qué es eso? Quiero que escuches lo que yo tengo para decirte como adolescente, no lo que vos querés que yo diga. Entonces, porque la investigación se llamó Macanada a la Herea, porque un familiar dijo que todo lo que no era buena nota era macanada. Y la otra reivindicación que hizo el grupo adolescente es, queremos un trato igualitario. Escuchen el argumento de por qué pedían eso. Claro. Porque también somos personas. Imagínense, si no son personas, ¿qué son este grupo de adolescentes? ¿No? Esclavos, cosas, nada. Entonces, digo nomás que a veces el nivel de malestar que tenemos es tan grande que obviamente tenemos manifestaciones muy complejas, muy complicadas que desbordan. Porque hay tanto de lo reprimido. Eso. Sí, total. Muy interesante, doctor, realmente. Y gracias por el tiempo también, ¿verdad? Y por la mirada que compartió con todos nosotros, que también aprendimos bastante sobre su opinión. Totalmente. Muy amable, doctor. Gracias. Un saludo a ustedes. Vamos. Gracias, gracias. Gracias también, licenciado, por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. ¿Puedo decir algo antes de retirarme? Un tema que él decía. En el bañado le dicen, estoy depresivo. ¿Por qué? Porque utilizan términos técnicos que no conocen. Ocurre lo mismo en lo espiritual. A mí, mis amigos me dicen, José, ¿por qué no le hace un exorcismo a Cerro Porteño a ver si nos sale campeón alguna vez? O sea, el término exorcismo la gente utiliza a veces de broma, pero muy pocos son los que saben qué es realmente el exorcismo. Y uno tiene que explicarle. Y yo creo que es importante que la gente también sepa que no porque vino un viento sur, ya el demonio se te quedó dentro del cuerpo. Y aparte también el cine contribuyó ahora con imagen. Claro, agrandó totalmente. Gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes, gracias. Muy amable. Bueno, tenemos que ir cerrando ya nosotros en el programa. Sí, señor. Están ganando cerro hablando de exorcismos. Gracias.